David Arellano Moraga nace el 29 de julio de 1901 en Santiago, en una familia bien numerosa, donde cuando él tiene 11, 12 años, sufre la pérdida de su padre. Y queda su madre, como diríamos, la jefa de familia, la que tiene que sacar a la familia adelante, que eran varios hermanos. De hecho, tenía más hermanos, pero varios murieron siendo niños. David Arellano parece que muestra intención por practicar los deportes desde muy niño. En Arica parece que tiene más espacio para poder hacer más cosas. Y a la vuelta de Arica en Santiago ya empieza a fundar hasta sus propios clubes, diríamos, con sus amigos, diríamos, con sus compañeros de colegio o sus compañeros dentro de la propia escuela normal. Y por lo tanto, desde muy temprano se ve que es una persona que tiene una iniciativa poco común para lo que usualmente se estilaba en la época. David Arellano entra a estudiar en la Escuela Normal José Abelardo Núñez, que era la escuela más importante de la época donde se formaban los profesores normalistas. ¿Qué eran los profesores normalistas? Más o menos el equivalente a los profesores de educación básica que tenemos nosotros ahora. Y dentro de las cosas que también tenían que saber era educación física. Y ahí el profesor más importante de educación física de la escuela José Abelardo Núñez era Marco Antonio Vera, apodado Papá Vera. Quizás una de las primeras personas destacadas en la preparación física en Chile, una de las primeras personas que se dedicaba de mejor manera al desarrollo de la educación física. Y Marco Antonio Vera se transforma en un mentor de David Arellano, diríamos, en el ámbito de la preparación física. Bueno, en 1924 la selección chilena va a jugar un campeonato sudamericano, lo que hoy sería la Copa América, en Uruguay. Pese a que teóricamente estaba organizada por Paraguay, pero por problemas internos se termina jugando en Uruguay. En ese viaje David Arellano parte como seleccionado chileno e inicia como suplente. De hecho, el primer partido no lo juega. Pero parece que David Arellano llega a ese sudamericano con una pregunta: ¿por qué a la selección chilena no le iba bien? Y ahí lo que nos cuentan es que David Arellano fue a visitar a las delegaciones argentina-uruguaya, fue a ver los entrenamientos, fue a conversar con ellos, y eso le cambia el mundo, diríamos, y le abre la mente a una cuestión que él no había pensado, que era, por ejemplo, preocuparse más por la preparación futbolística en la semana, preocuparse más en los detalles, motivar a los jugadores, por ejemplo, con pequeños pagos. A ver, David Arellano ve muchas cosas cuando va al Sudamericano de 1924. Dentro de las cosas que ve está, por ejemplo, que los argentinos y uruguayos ocupaban un tipo de zapato de fútbol que no se ocupaba acá, que era tener tapones, tener toperoles, diríamos. Cuando David Arellano funda Colo-Colo, se junta con un famoso zapatero que había en la zona de San Borja, cerca de Estación Central, que no sabemos su nombre, todos hablan del Guatón Navarrete, y supuestamente entre Arellano y Navarrete inventan los primeros zapatos con toperoles que se ven en el fútbol chileno. O sea, ya hay un cambio revolucionario ahí. Y después también lo otro que hay es imitar el estilo de juego de los uruguayos y los argentinos. De hecho, la prensa de la época habla de que Colo-Colo practica el fútbol científico, que uno supone que no es más que saber dar pase. Y con ese tipo de juego, uno, Colo-Colo el primer año es campeón de Santiago de manera invicta, y dos, la selección chilena en 1926 gana sus primeros partidos. Y no solo eso, sino que David Arellano también termina siendo el primer jugador chileno goleador de una Copa América. Entonces esto te demuestra que los cambios de David Arellano iban absolutamente por el camino correcto. Y ahí David Arellano entiende que, digamos, que el camino es empezar a pensar en un posible profesionalismo o algo similar, que eso es lo que va a tratar de instaurar cuando llegue a Chile de vuelta. Bueno, cuando vuelve David Arellano trata de instaurar eso en el club donde él estaba, Magallanes, y hay que pensar que David Arellano no era un recién llegado. David Arellano había llegado en 1919 a Magallanes. De hecho, cuando uno revisa la vida de David Arellano, uno tiene que decir, fue más años jugador de Magallanes que de Colo-Colo. No era desconocido, era uno de los mejores jugadores, era seleccionado chileno, seleccionado de los profesores, seleccionado de Santiago, era seleccionado de todo. Y aún así no lo escuchan. ¿Y no lo escuchan por qué? Porque, entre otras cosas, los cambios que proponía David Arellano significaban que tenía que cambiar la estructura de Magallanes. Significaba que tenía que cambiar cómo los dirigentes manejaban el club, cómo los jugadores se relacionaban con el club. Significaba darle, por ejemplo, espacio a nuevos jugadores. Y ahí, bueno, viene la famosa reunión del 4 de abril de 1925, donde David Arellano quiere ser elegido capitán, porque ser capitán significaba en esa época marcar, diríamos, quién jugaba, cómo se jugaba,
quién entraba al equipo, quién no. Y ahí los dirigentes Magallanes, según lo que nos dicen, cambian las reglas del juego. Originalmente para elegir capitán solo votaban los jugadores, los dirigentes cambian para que también voten los dirigentes y con esos votos nuevos David Arellano no es elegido capitán, David Arellano termina recibiendo castigo, el grupo que apoya a David Arellano también recibe castigo y la reunión termina con el clásico vámonos Quiñones y con la fundación de Colo-Colo que diríamos que es lo que terminamos agradeciendo, pero vale la pena preguntarse qué hubiera pasado si Magallanes lo escuchaba. Cuando el grupo fundador de Colo-Colo se va de la reunión de Magallanes, da la idea que David Arellano primero quería irse a otro equipo, porque dijo, no, ¿para qué fundar uno? Es mucho complicado, mejor vámonos a uno que está ya hecho. Y los compañeros lo convencen de fundar Colo-Colo, los compañeros lo convencen de liderar un nuevo proyecto. Hay gente que dice que cuando murió David Arellano, murió el primer táctico del fútbol chileno, porque David Arellano es el primero que instaura, por ejemplo, un mayor entrenamiento, que por si acaso, para la época era jugar un día más en la semana, porque la enorme mayoría de los equipos, ¿cómo funcionaban? Como cualquier equipo de liga, nos juntamos el sábado o el domingo a lo que salga. Solo jugando, practicando un día más a la semana, Colo-Colo marca diferencia. Cuando había lluvia, Colo-Colo se conseguía el gimnasio de la escuela normal, entonces ni siquiera con lluvia paraban los entrenamientos de Colo-Colo. Entonces ese tipo de detalle hace que Colo-Colo, sin discusión, sea un revolucionario en el fútbol chileno, porque con la revolución que hizo David Arellano, el fútbol chileno cambió para siempre. Colo-Colo primero hace una gira en 1926 por el sur de Chile. Y en todos los diarios que son entrevistados los jugadores de Colo-Colo, ¿qué dicen? Nosotros estamos haciendo la gira para que más gente juegue como nosotros. O sea, no le sirve a Chile que solo Colo-Colo juegue con este sistema nuevo, sino que tenemos que crecer todos. Y luego en 1927 la primera gira de varios países, ¿cierto? Porque Colo-Colo juega en Ecuador, en Cuba, en México, en España, en Portugal, a la vuelta en Argentina y en Uruguay, el primer equipo chileno que llega a Europa. Y ahí yo creo que sobre todo queda la idea de que Colo-Colo es el equipo que representa a Chile. Porque aparte van a pasar dos cosas. Uno, lo que lleva Colo-Colo es casi una selección chilena, porque había varios refuerzos, si bien había una base de Colo-Colo. Y dos, está la muerte de David Arellano. Y por lo tanto también queda la idea de que un jugador de Colo-Colo murió representando a Chile, murió en el extranjero defendiendo la patria. Y a la vuelta, todos los diarios hablan de que nunca se había visto un equipo con tal nivel de popularidad como tenía Colo-Colo. Entonces, la popularidad de Colo-Colo no se entiende sin esta gira y no se entiende sin la importancia histórica de todo lo que se hizo con David Arellano vivo y luego en su recuerdo. Bueno, Colo-Colo hizo una muy buena gira. Por supuesto, a veces se enfrentaba a rivales más difíciles y a veces no. El 1 de mayo de 1927, Colo-Colo juega contra el Real Unión Deportiva Valladolid. Y el 1 de mayo de 1927, Colo-Colo juega contra este equipo español y gana 6-2. Diríamos, el primer tiempo termina empate a 2 y el segundo tiempo Colo-Colo da una sinfonía en la cancha. Pero una sinfonía que a la gente de Valladolid les dolió e inmediatamente pidieron la revancha el día siguiente. Y pese a que el día siguiente era lunes, por ejemplo. Y en una de esas acciones, de manera casual, David Arellano choca con un jugador de Valladolid que se llamaba también David Ornia. Chocan en el aire en el minuto 35 cuando van, diríamos, buscando un cabezazo. Y al parecer David Ornia golpea a David Arellano porque David Arellano tenía una hernia en el estómago. Y parece que en ese partido David Arellano no se puso una venda que usaba de manera fuerte. David Arellano se siente mal, termina siendo reemplazado, termina siendo llevado al hotel donde estaba la delegación de Colo-Colo y después de un día de agonía, David Arellano muere al día siguiente, el 3 de mayo de 1927. Entonces, todo esto va a ser un impacto súper fuerte. ¿Por qué? Primero, perder al primer capitán, al primer líder, a un jugador que todos sabían que estaba dentro de los mejores, si no el mejor jugador chileno de su época. El primer líder también, como decíamos, también director técnico, táctico, etc. Y aparte toda esta agonía tan larga donde también está la tristeza de la mamá que lo despidió, que no lo va a volver a ver, está, diríamos, que sus hermanos lo acompañan en el lecho de muerte. Y yo creo que ahí el mejor ejemplo es que Colo-Colo hasta el día de hoy usa un luto. O sea, desde el partido siguiente, que se juega después de la muerte de David Arellano, que es en Valencia, primero en el brazo y ahora sobre la insignia, no hay otro equipo en el mundo que tenga un luto eterno.
Los lutos duran un día, una semana, un mes, con suerte un año. El hecho que Colo-Colo tenga luto por su primer capitán, fundador, primer líder hasta el día de hoy, yo creo que es el mejor ejemplo que todo colocolino sabe quién es David Arellano. Yo creo que David Arellano jamás se habría imaginado lo que terminó siendo Colo-Colo. O sea, nadie funda un equipo pensando que va a ser el más importante de tu país. Nadie funda un equipo pensando que va a ser el más ganador. Nadie funda un equipo pensando que va a ser el más popular. A lo mejor pensó que iba a tener resultados, por supuesto, y pensó que estaba haciendo lo correcto. Pero transformarse, diríamos, en este fenómeno social, cultural, yo creo que David Arellano jamás se lo imaginó, pero todos tenemos claro que es gracias a él.